Buen día. Quisiera hacer un comentario sobre la obra El Mercader de Venecia de William Shakespeare. Esta es una obra escrita entre 1596 y 1598, pero fue estrenada como pieza teatral en el año 1600. Me interesa destacar en esta lectura dos afectos que me resultan transversales en los personajes, como son la ironía y la hipocresía. Y quisiera leerlos a partir de la noción de peripecia de Aristóteles. Esta idea me viene a partir de la lectura del ensayo que escribe Harold Bloom en su obra Shakespeare, la invención de lo humano. eh, eh, el estudio que dedica al mercader de Venecia. Allí dice que la hipocresía y la ironía son dos afectos fundamentales en un personaje que es Porcia, de quien dice es peligrosamente teatral. Sin embargo, lo que quisiera destacar es que la conjunción de estos afectos o el entrecruzamiento de la ironía y la hipocresía resultan importantes en otros personajes para lograr los efectos eh, dramáticos propios de esta obra. Eh, Vale la pena entonces en este momento recordar que la peripecia es el momento de la trama en el que sucede un cambio de fortuna, ¿sí? Es un punto que supone un cambio en el rumbo de los acontecimientos y es un giro que trae un cambio en el destino bien afortunado o bien desafortunado según sea la lógica de la trama y también los efectos emotivos que se quiera producir. Eh, Bien, más adelante quisiera señalar algunos puntos de peripecia en la obra y la forma en que estos afectos logran contribuir con el efecto de trama y de peripecia en la trama, perdón. Bien, sobre la ironía quisiera señalar entonces que se trata de un uso particular del lenguaje en el que al decir una cosa se puede expresar otra, ¿sí? Entonces es una forma de disimular o de fingir ignorancia para lograr algún objetivo o algún beneficio en relación al otro. Bien, sobre la hipocresía tiene que ver también con el fingimiento, pero de cualidades o de opiniones, ¿sí? Que pretenden poner una mascarada sobre las propias actitudes a fin de mimetizarse y de lograr obtener algo que se quiere. Entonces aquí hay dos elementos importantes, la ironía y la hipocresía, que, que si bien pueden resultar parecidos, son distintos, porque uno está en el plano, digamos, del uso del lenguaje y el otro está en el orden de la actitud. En el Mercader de Venecia, Shakespeare hace gala de un uso dramático de estos efectos y de estos afectos, a partir de los cuales logra también introducir elementos cómicos. Sin embargo, aquí, digamos, el carácter de comedia no tiene que ver tanto con una cuestión humorística o de risa, sino más bien con lo dramático que lleva a un desenlace triunfal. Al menos en esto nos orienta la etimología de la palabra comedia, que significa precisamente desenlace triunfal. Eh, en este caso, en esta obra, como es de esperarse, Shakespeare sanciona el triunfo del lado de los cristianos, que era la mayoría de los habitantes de Venecia, razón por la cual Bloom señala, entre otras cosas, que esta es una obra eminentemente antisemita. Su hipótesis está basada en dos aspectos. Una, dice, puede ser de orden contextual, que como había mencionado puede tener que ver con el hecho de que la mayoría de los habitantes de, eh, de Venecia eran cristianos en ese momento. Y el otro aspecto sobre el cual se fundamenta esta hipótesis
tiene que ver con la creación de un personaje bastante particular que es el judío Shylock, ¿sí? De quien dice constituye para Shakespeare un desafío literario y teatral en el sentido de que probablemente lo crea para superar el personaje de Barrabás, el protagonista de el judío de Malta de Marlowe. Sin embargo, este Shylock es un personaje sumamente complejo que sin duda constituye un antecedente lógico para personajes también complejos e interesantes como Yago en Otelo el Moro de Venecia o el soberbio Edmundo en El Rey Lear. Bien, esto de la ironía y la hipocresía, como había señalado, están presentes desde el inicio de la obra. Eh, Podemos recordar que Basanio quiere casarse con Porcia, que es una chica millonaria de Belmont, pero Basanio no tiene dinero, entonces necesita conseguir dinero para aparentar riqueza y poder pretender a Porcia. En eso entonces busca a su amigo Antonio para que le preste el dinero, pero él le dice que no tiene, porque en ese momento tiene su dinero en inversiones que están en navíos, que al regresar seguramente le van a duplicar su fortuna, pero que en ese momento no lo tiene. Por esta razón entonces Basanio acude a Shylock, el judío que es agiotista, que es prestamista, y le pide el préstamo y le dice que Antonio será el fiador. Antonio goza de renombre y de respaldo. Entonces Shylock accede porque entre ellos ya hay una vieja rencilla entre cristianos y judíos. Entonces para Shylock es una oportunidad de cobrarse una cierta venganza. Luego entonces de un cruce digamos, de ironías y de hipocresía entre Shylock y Antonio, finalmente realizan el pacto y Shylock de manera cómica le dice a Antonio que van a firmar el pagaré, pero que si el día pactado no le paga su dinero, entonces él se va a cobrar con una libra de carne de su propio cuerpo. Esto que parece una situación jocosa, irónica e hipócrita también. Eh, a Antonio le parece bien porque confía en que en menos del tiempo convenido logrará recuperar su fortuna. Basanio entonces decide partir, se encuentra con la escena de los cofres y allí pasa algo interesante y es que Porcia, digamos, ya había sido pretendida por dos hombres que querían casarse con ella y que habían elegido, digamos, el cofre del oro y el cofre de plata. Entonces ella ya sabía cuál era el cofre que tenía su retrato tal y como su padre lo había dispuesto para el hombre que quisiera casarse con ella. Entonces, curiosamente, Basanio es el único que le cae en gracia y entonces eh, todo en la pieza confluye a que pueda realizar la elección adecuada. Esto es interesante porque permite notar, digamos, un carácter interesante en Porcia como alguien que va orientando los destinos de los personajes hacia su propio beneficio. Eh, Luego, cuando estaban celebrando ya la elección, eh, Basanio recibe la noticia de que Antonio va a morir porque Shylock va a cobrar su deuda, entonces Porcia decide aportar el dinero, permitirle que se vaya, no sin antes casarse, y Porcia decide también irse, pero digamos de incógnito, se hace pasar por un abogado eh, llamado Baltasar y empieza a, a ayudar a Antonio. Es un abogado que pretende auxiliar a Antonio. Aquí viene un punto interesante de peripecia, ¿sí? Y es esa transformación de lo actuado en lo contrario. O sea, que finalmente eso que parecía algo cómico empieza a realizarse en el juicio y aparece entonces Porcia disfrazada de Baltasar que empieza a jugar de una manera muy interesante
con una interpretación de la ley bastante audaz y hacer un juego, digamos, de ironía y de mascarada para lograr que, que lo que le correspondía por derecho a Shylock y que él acariciaba ya como la posibilidad de realizar su venganza, tuviera un destino totalmente contrario, ¿sí? Al punto de que ya Antonio no sufriera por la libra de carne que le iban a quitar porque el contrato no implicaba que se regara sangre de cristianos ni nada por el estilo. Y um, termina entonces Shylock sin dinero y Antonio incluso poniéndole condiciones de que herede su fortuna a Jessica, a su hija, y, 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 que se convierta al cristianismo. Entonces, ahí hay unos juegos de discursos sumamente interesantes que en la revisión de estudios críticos me encontré con que ha sido objeto del estudio, digamos, de una línea de trabajo entre literatura y ciencias jurídicas, o entre literatura y derecho para, digamos, analizar esta interpretación de la ley que hace este personaje Porcia, disfrazada de Baltasar, porque a las mujeres no se les permitía ejercer el derecho en esa época. Bien, por todo este desenlace que termina como en la afrenta del judío, es que Bloom dice que es una obra antisemita. Y es una escena bastante interesante en el que, digamos, una cuadrilla de cristianos se enfrentan a un judío en una escena sumamente pasional en el que Shylock logra, digamos, desnudar la hipocresía cristiana, pero al mismo tiempo es objeto de la pasión cristiana que solo reconoce como prójimos no a los diferentes, sino a los que profesan su mismo credo. Y este es, digamos, parte del desenlace cómico de la obra, en el sentido de que la fortuna está del lado de los cristianos, o sea, ahí hay un desenlace favorable para ellos. Eh, Esta es, digamos, la lectura que quería ofrecer a grosso modo. Es sumamente interesante señalar que esta es una comedia sumamente irónica con un trasfondo de peripecia moral en donde la hipocresía campea airosa en todos los personajes en diversos momentos, pero efectivamente, como dice Bloom, es en Porcia en donde finalmente confluyen los destinos y los intereses, digamos, de la pieza, ¿sí? Porque Porcia desde el inicio es el motivador de la acción y al final, digamos, todo condesciende para que ella sea la afortunada que finalmente logra obtener lo que quiere. Bueno, este era el comentario que quería ofrecer. Fue una oportunidad interesante. Bueno, muchísimas gracias por este ejercicio muy, muy valioso. Buen día.